El sueño de Dios, parte 1. Queridos amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Aquí les habla su amigo Jonathan Oriel y vamos a comenzar una serie de predicaciones en las cuales vamos a detallarnos en la vida de Sansón. Sansón, lejos de ser un héroe bíblico, se presenta muchas veces como un hombre impetuoso, dado a sus propios deseos, llevado de un lugar para otro por el pecado y los vicios. Y, ¿saben? La historia de Sansón nos deja muchas lecciones prácticas para nosotros y para los jóvenes de nuestro tiempo. Por esa razón, el día de hoy vamos a hacer énfasis en la vida de Sansón y durante todas estas predicaciones vamos a estar hablando de Sansón para poder extraer las lecciones prácticas que eso nos puede dejar para nosotros y para nuestra vida. Recuerden que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra educación, ya sean los ejemplos buenos para que los repitamos y los imitemos, o los ejemplos malos para que evitemos caer en esos errores, ¿ok? Antes de comenzar vamos a hacer una corta oración. Les invito a cerrar sus ojos. Padre amado que estás en el cielo, te ruego humildemente que puedas bendecir tu palabra y que sea para nosotros de vida y para vida, y que cada persona que pueda escuchar este mensaje en sus hogares pueda verse beneficiada con esta exposición de la palabra. Te invitamos a que seas parte de nuestra vida y de nuestro día, y a que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 13 del libro de los Jueces: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En Sora, en la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa, y su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Se menciona en este pasaje que Israel estaba pasando un momento de apretura. Los filisteos, la nación vecina que hasta el día de hoy se encuentra en la tierra de Palestina. De hecho, la palabra filisteo significa Palestina. Estos hombres tenían un fuerte ejército en aquellos días y tenían a su lado al pueblo de Israel. Por esta razón, normalmente ellos los asediaban, robaban sus cosechas, robaban cada cosa de valor que ellos pudieran tener. Muchas veces los hicieron esclavos, muchas veces robaron sus mujeres. Y cuando ellos no cumplían con su parte del trato y no daban a ellos un impuesto que les era forzosamente colocado, entonces el pueblo filisteo venía con rudeza y mataba a muchos como señal de castigo por su desobediencia. Por esta razón el pueblo de Israel se vio forzado a pagar forzosos impuestos durante muchos años a este pueblo vecino. Para que Israel no se sublevara y no se levantara en armas, les quitaron la capacidad de fabricar armas. Solo los filisteos podían tener herreros, los artesanos del hierro, los que hacían las herramientas y también las espadas y las lanzas, las puntas de las flechas. Todo eso pertenecía solamente a los filisteos. Ellos tuvieron el monopolio de los herreros durante algún tiempo, y de esa forma Israel no pudo levantarse en armas, sino más bien cada vez que necesitaban tener el servicio de un herrero, tenían que cruzar la frontera y comprar de los filisteos. Esto hacía que los filisteos tuvieran un fuerte yugo sobre Israel. Pero este yugo no llegó a Israel por casualidad, sino que Israel, siguiendo la costumbre de los pueblos cercanos, se volcó a la idolatría y abandonó el nombre del Señor. Por espacio de 40 años, dice el versículo 1,
Ellos hicieron lo malo a los ojos del Señor y sufrieron en manos de los filisteos, pues el Señor así lo permitió. Pero en todos estos años tuvieron tiempo y capacidad de reconocer y darse cuenta de que era el Señor el que los estaba castigando por haberle abandonado. Por esa razón, el Señor proveyó una solución a ese gran problema que tenían con los filisteos. El Señor les proveería de un libertador para que finalmente se libraran del yugo y pudieran volver a servir a Jehová. Ese es el contexto en el cual nace Sansón, hijo de Manoa, hijo de su esposa, la cual era estéril. Nació de una forma milagrosa. Ya que la mujer fuera estéril, era un milagro si ella tenía un hijo, ¿verdad? Pero además de eso, él nació con una promesa de antemano. El Señor ya antes de que él fuera concebido, antes de que sus padres se unieran para poder concebir su vida, el Señor ya tenía el plan trazado de cómo debía ser su vida. Al versículo 5 al final dice: comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Yo no sé ustedes si alguna vez se han puesto en los zapatos de Sansón y qué significa nacer con un propósito divino. Cuando tú naces, los padres a veces dicen de nosotros: bueno, yo quiero que él sea abogado, yo quiero que él sea médico, yo quiero tal vez que él sea un misionero o que sea un pastor. Pero los deseos que los padres tienen pueden ir cambiando con los años. Y puede que el niño tenga otras aptitudes y que después, en vez de ser eso, él quiera ser simplemente un carpintero, o tal vez él quiera ser un ingeniero o quiera dedicarse a las artes. Con el tiempo el joven se puede ir revelando y desarrollando su carácter hasta ser lo que él desea ser. El problema es que en estos primeros 5 versículos nosotros vemos que Sansón no tenía opción, pues no eran sus padres quienes deseaban que él libertara a Israel. Era Dios quien ordenó que ese niño trazara el camino y librara a Israel de mano de sus enemigos. ¡Qué gran responsabilidad! Una responsabilidad muy grande, pero además expresa algo: el sueño de Dios para Sansón. Hace algún tiempo atrás, de un amigo muy querido, escuché una alabanza que me hizo meditar en esto. Dios tenía un sueño para Sansón. Sansón era el responsable de cumplir ese sueño. Para que Sansón estuviera plenamente capacitado para destruir a los filisteos, el Señor, además de darle un sueño, le trazó una fórmula. Sansón debía ser nazareo. Nazir, la palabra nazareo, significa apartado, consagrado para Jehová. Para que él pudiera cumplir el propósito para el cual Dios le había destinado, este debía ser un nazareo, ser consagrado al Señor y debía permanecer así, consagrado a Dios. Y cuando nosotros vemos las indicaciones que el ángel le da, aunque en realidad no era un ángel, ¿verdad? Aquí dice que era el ángel del Señor, pero era alguien mucho más importante que un ángel. Cuando esta persona se presenta delante de la esposa de Manoa, le dice que desde el vientre el niño no podía tocar ningún elemento venido de la vid, de las uvas. Tampoco podía pasar navaja sobre él, ni podían tocar cosas inmundas. En esta preparación especial, este muchacho debía ser un nazareo de por vida. Esto es algo interesante. ¿Bien? Esto es algo interesante de lo cual estaremos hablando en estas predicaciones. Pero vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a quedarnos con que Dios
tiene un sueño para Sansón, quiere cumplirlo en él y le da las herramientas a sus padres para que éste los pueda cumplir. Si un niño en Israel en aquellos años, en el cual todo mundo era oprimido, aparecía de una forma milagrosa como lo hizo Sansón, y además de eso, Dios daba la promesa que él sería el libertador, no solamente Dios tenía expectativas sobre este niño, también el pueblo donde él se crió, en Sora, estaría esperando a ver en qué momento este niño se revelaría como el gran libertador. Tienen que haber existido expectativas acerca de su nacimiento. Todo mundo debe haber hecho conjeturas. ¿Cómo será este niño? ¿Cómo será? ¿Será un gran general? ¿Será un gran líder? ¿Será un rey? ¿Quién será este niño? Por lo visto, Manoa y su mujer también tenían este tipo de expectativas. Cuando nosotros vamos al versículo 24, capítulo 13 de Jueces 24, dice: a su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. El nombre Sansón es un nombre bastante llamativo. Es Shimshon, el hijo del sol, o sol pequeño. Dentro de las muchas traducciones que existen de este nombre, este es uno de los que más me ha llamado la atención, porque da a entender de que su madre también tenía una gran expectativa sobre este niño. Era su sol, era lo más lindo que Dios le había dado. Recuerden que era estéril, pero además de ser un sol, él debía ser una alta expectativa, una luz dentro del pueblo. Había sido llamado por Dios antes de su concepción. Por tanto, él tenía que ser un gran hombre de Dios. Todo mundo esperaba que él fuera un gran hombre de Dios. Aún el mismo Dios tenía un sueño y un propósito para él. Saben, nosotros como padres y como cristianos tenemos a veces muchas expectativas acerca de nuestros hijos. Y esperamos que nuestros hijos cumplan. Los seres humanos estamos llenos de expectativas. ¿Cuántas personas no hemos visto que se han defraudado de las iglesias porque ellos esperaban ver iglesias llenas de santos, llenas de gente consagrada, donde no hubiera ningún problema, donde se respirara la santidad? Y cuando descubren que en la iglesia habemos pecadores, se defraudan. ¿Cuántos no entran al matrimonio, en la experiencia del matrimonio, pensando que la persona que han escogido era un gran hombre o una gran mujer de Dios? Y pensaban que esa persona iba a solucionar sus problemas espirituales. Más cuando llegan a la experiencia matrimonial, se dan cuenta que esas personas, al igual que todos los seres humanos, están llenas de defectos, están llenas de virtudes también. Pero sin embargo somos todos pecadores y no siempre logramos cumplir las expectativas de nuestros cónyuges. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Al inicio, los padres tenemos expectativas de nuestros hijos, de lo que ellos deben ser, de lo que ellos deben llegar a ser en algún momento. Y nuestros hijos piensan de nosotros que somos lo mejor y somos sus héroes. Hasta el tiempo en el cual nuestros hijos pueden entender con mejor claridad cómo es la naturaleza del hombre. Y entonces ven nuestros defectos. Y normalmente en la etapa de la adolescencia nos empiezan a recriminar lo malo que nosotros somos. Es interesante cómo funcionan las expectativas. A veces funcionan para bien. A veces decirle a una persona, yo creo que tú vas a ser una gran persona, es algo que funciona para bien, nos alienta a seguir, nos alienta a caminar. Pero en otras ocasiones solamente coloca presión sobre nuestros hombros. Una presión que tal vez no es necesaria. Bien. En el caso de Sansón, él tenía una gran presión. Si Manoa reveló a la gente de Sora
lo que el ángel le había dicho. Entonces todo el pueblo debe haber estado a la expectativa de cómo Sansón iba a liberar al pueblo. Ahora bien, Sansón cumplió el propósito divino. Sí, normalmente nosotros, cuando miramos la vida de Sansón, tendemos a mirar solamente sus grandes errores. Y es lógico, porque de los 4 o 5 capítulos que tiene esta historia en el libro de los jueces, al menos 3 se dedican a hablar solamente de los desvaríos y de las desviaciones de Sansón. Pero quiero que tomemos nuestras Biblias en el capítulo 13 de Jueces y veamos el versículo 25. Ahí dice de que el niño creció y Jehová lo bendijo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y miren lo que dice: el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. No toda su vida Sansón fue un hombre llevado por su deseo de tener mujeres. No toda su vida. Cuando él creció fue lleno del Espíritu Santo. Fue un joven que empezó a crecer. No sabemos con certeza en qué momento Sansón cometió su primera caída, pero tuvo un lapso en el cual él fue imbuido, impelido, movido por el Espíritu Santo. Y no fue un tiempo corto, porque la palabra de Dios dice que él creció guiado por el Espíritu Santo. Pero luego de cometer algunos errores, en el capítulo 15 de Jueces, en el versículo 20, dice: y juzgó Sansón a Israel 20 años en los días que dominaban los filisteos. Dice que Sansón durante 20 años fue un hombre fiel que cumplió su misión y juzgó a Israel. 20 años. De hecho, fueron tan importantes estos 20 años que cuando en el capítulo 16 y verso 31 se menciona la muerte de Sansón, el último verso que habla de él, habla de que él juzgó a Israel por espacio de 20 años. O sea, lo más importante, lo más trascendental que Sansón hizo durante toda su vida fue ese maravilloso espacio de 20 años. Queridos hermanos, ustedes y yo sabemos muy bien, 20 años no es un corto tiempo. 20 años es el tiempo que tiene un hijo, desde el tiempo de su concepción hasta que sale del hogar. 20 años. Luego de Sansón criarse y ser un buen hijo durante muchos años, él cumplió el propósito de Dios, el sueño de Dios. Y él juzgó a Israel. La gente lo reconoció como el líder que Dios había escogido y acudían a él para que él solucionara los problemas del pueblo, para que ejerciera justicia y para que él también fuera un líder militar en la lucha contra los filisteos. Pero ¿qué sucedió entonces con Sansón? Si en gran parte de su vida cumplió el sueño de Dios, pues sucedió lo que muchas veces sucede en la palabra de Dios. La naturaleza humana siempre tiende a distorsionar los planes divinos. Siempre tendemos a entrometer nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Si Sansón hubiera permanecido nazareo y hubiera cumplido todos los votos del nazareato como eran, entonces durante toda su vida él hubiera sido fiel. Él no tenía impedimento de casarse. Él no era como un Jeremías a quien se le impidió casarse. No era como Ezequiel, a quien la esposa de Ezequiel finalmente durmió. Se fue al sueño de la muerte para que el profeta pudiera seguir con su propósito. Sansón no tenía impedimento, podía haber buscado una esposa consagrada. Mas él tomó un camino diferente y así de esa forma distorsionó los planes de Dios. Los hombres somos expertos en distorsionar los planes de Dios.
Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo el cual sería el padre de muchas naciones. Pero él y Sara buscaron una solución alternativa con una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y de esa relación nació un hijo llamado Ismael. Abraham en su vida nunca se imaginó que el hijo que él tuvo de la sierva Ismael sería la peor pesadilla de la descendencia de su hijo Isaac durante todas las generaciones venideras. Sara y Abraham solamente vieron una solución alternativa a la voluntad de Dios. No esperaron, no tuvieron fe. Fue el hijo de la desconfianza. Como dice Gálatas, el hijo de la carne. Muy bien. Mas los planes de Dios se vieron afectados. Hasta el día de hoy, los hijos de Ismael luchan contra los hijos de Isaac. Ahora, la Biblia está llena de estas historias. El apóstol Pablo insistió en ir a Jerusalén una y otra vez, aunque el Espíritu del Señor se lo impedía. Dice la palabra que el profeta Ágabo dio una profecía de que si Pablo seguía en su terquedad de ir a Jerusalén a predicar la palabra, en ese momento peligroso, entonces él sería preso, sus manos serían atadas. Dice en el Nuevo Testamento que cuando Pablo se despedía de las distintas ciudades antes de partir hacia Jerusalén, muchos por el Espíritu le decían que no fuera. Él mismo llegó a decir, el Espíritu Santo me da testimonio en todos lugares de que sufriré prisiones. Muy bien. De todas formas, Pablo estorbó el plan divino y en vez de seguir predicando la palabra a todo el mundo gentil, se fue a Jerusalén, donde encontró allí el juicio y finalmente la muerte. Si Pablo hubiese estado libre, quizás la China hubiera sido cristiana. Quizás la India hubiera conocido al Señor. Con el ímpetu que tenía ese hombre, tal vez hubiera cruzado a las Américas y entonces hubiera evangelizado, hubiera llegado, quién sabe, pongámonos a imaginar, quizás cuál era el plan de Dios para Pablo. David nunca pensó que su desliz con Betsabé arruinaría su vida. Cada uno de sus hijos finalmente le fue defraudando uno tras otro. Perdió el valor moral como para poder guiar su familia hacia los caminos de Dios. Y muchos de sus hijos, 2 de ellos se rebelaron contra él. Otro de sus hijos forzó y violó a una de sus hermanas, a otra de las hijas de David. El otro de sus hijos, Salomón, durante algún tiempo fue un buen hijo y se mantuvo fiel, pero con el tiempo se desvió hacia la idolatría y hacia la hechicería. ¿Sabría David que al estar con Betsabé, al cometer ese desliz solamente, provocaría tanto dolor a su familia? La Biblia también nos habla de Saúl y dice la palabra que Saúl fue encomendado por Dios de matar a todos los amalecitas. Pero él dejó vivo a Agag y muy probablemente a sus hijos o a sus esposas. Porque aunque en la historia de Saúl, después Agag fue muerto por el profeta Samuel, los descendientes de Agag empezaron a formar un pequeño pueblo que ya en los días de Esther era grande. Y uno de esos líderes que nació de ese pueblo fue Amán, agageo. Y Amán fue uno de los que urdió el plan para poder destruir a Israel y casi lo logra. ¿Cuántas veces, querido amigo, cuántas veces, querida amiga, tú y yo hemos estorbado el sueño que Dios tiene para nosotros? Y sí, lo digo con propiedad. Así como Dios tenía un sueño para Sansón, Él tiene un sueño para nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 11 dice de la siguiente forma: en Él
Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lejos de tener la predestinación, como la tienen algunos hermanos de origen más calvinista, nosotros creemos que el propósito que Dios coloca delante de nosotros es el sueño de Dios. El sueño que Dios tiene contigo y conmigo. Y dice aquí la palabra que el Señor tiene un propósito definido para todos, el mismo propósito. Y ese propósito es que según el designio de la voluntad de Dios, seamos para alabanza de su gloria. O sea que, siguiendo el camino que Dios nos ha trazado, sea cual sea, toda la gente glorifique a Dios por medio de nuestra vida. ¿Bien? Toda la gente glorifique a Dios por medio de lo que somos. ¿Has descubierto cuál es el sueño que Dios tiene para ti? ¿Has descubierto cuál es? ¿Has estorbado o sientes que has estorbado el plan de Dios en tu vida? Oh, esto es algo terrible. Yo lo he pensado muchas veces en mi vida. En mi vida yo he tomado tan malas decisiones como las ha tomado Sansón, o como las tomó David, o como las tomó Abraham. Somos de una misma naturaleza, somos todos humanos. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer desastres. Lejos de la voluntad de Dios, solamente sabemos hacer lo malo. Hay una cita que aparece en Testimonios para los Ministros en la página 146 que a mí me ha preocupado mucho. Dice aquí lo siguiente: debe haber cabal arrepentimiento, fe en nuestro Salvador Jesucristo, vigilante cuidado y oración incesante, escudriñamiento diligente de las Escrituras. Dios nos tiene por responsables de todo lo que podríamos ser si aprovecháramos nuestros talentos. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber sido, pero no llegamos a ser, de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero no realizamos, por no usar nuestras facultades para glorificar a Dios. Aun cuando no perdamos nuestra alma, habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento que podríamos haber obtenido, pero no logramos. Toda nuestra influencia pertenece a Dios. Todo lo que adquirimos ha de ser usado para su gloria. Toda la propiedad que el Señor nos ha confiado ha de ser mantenida sobre el altar de Dios para serle devuelta de nuevo. Estamos decidiendo nuestro propio destino. Quiera el Señor ayudarnos a todos a ser sabios para la eternidad. Qué interesante párrafo, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene en cuenta todas las obras que hacemos, sean buenas o sean malas. Pero además de eso, tiene en cuenta lo que nosotros pudimos haber sido, pero no fuimos. Es por eso que escogimos la historia de Sansón. La historia de Sansón es la historia de un hombre que pudo haber sido un gran líder para el ejército de Israel. Pudo él congregar un ejército inmenso, luchar contra los filisteos, destruir a los filisteos. Pudo haber sido el azote de Dios para que todos los pueblos entendieran que un hombre que fue consagrado desde su vientre guió a Israel hasta la victoria. En lugar de eso, Sansón estorbó los planes de Dios, de modo que aún sus enemigos conocían sus debilidades y las usaban en su contra. ¿Alguna vez has estorbado el camino de Dios? ¿Te has puesto a pensarlo? ¿Has tomado malas decisiones? Yo las he tomado. ¿Y qué pasaría? ¿Qué hubiera sido de ti si tú hubieras cumplido el propósito de Dios? A veces yo pienso, en mi caso personal, ¿qué hubiera sido de mí
si yo hubiera estudiado más la Biblia de lo que la he estudiado, si hubiera pasado más tiempo en oración que frente al televisor? ¿Qué pasaría y qué hubiera sido de mí si en mis principios y en mis hábitos de vida hubiera sido firme, hubiera sido consecuente? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera hecho Dios de mí? Te invito a que tú pienses lo mismo. Y no con el afán de llorar y de sufrir y de decir, Señor, he pecado. Por supuesto que es bueno reconocer y decir, Señor, he pecado. No soy ni la mitad de lo que tú deseabas que yo fuera. Sino más bien para entender que Dios aún tiene un sueño en ti. Aún tiene un sueño en tu vida. Aunque te hayas equivocado, el sueño puede ser cumplido. Recuerden que Sansón, cuando él nació, ahí cuando leímos nosotros los primeros 5 versículos de Jueces 13, dice que Sansón iba a ser nazareo por toda su vida. Iba a tener chance, Sansón, de cumplir el propósito divino durante toda su vida. De la misma manera, nosotros podemos cumplir el propósito divino. Y yo sé, muchos de nosotros a veces podemos decir, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no entiendo cuál es el propósito divino, lo que Dios quiere para mí. Pero nosotros tenemos que entender y saber que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Bien? ¿Y cómo podemos identificar ese plan? ¿Cómo podemos saberlo? Pues este es lo último que les comparto el día de hoy. Vamos a buscar otro pasaje de la Biblia y ya de una forma más práctica vamos a ver la forma en que Dios nos enseña su voluntad. Saben, Dios muchas veces nos dota de cosas que podemos utilizar. Cuando el Señor encontró a Moisés en el desierto, el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él tenía simplemente una vara con la que guiaba a sus ovejas. Pero el Señor convirtió en esa vara en un báculo para poder hacer su voluntad. En el caso mío, esto es algo personal. Cuando yo tenía unos 13 años, hasta los 17 o 18 más o menos, a mí me gustaba hacer música, me encantaba hacer música. Todavía no conocía al Señor, pero me encantaba hacer música y hacía la música que en ese tiempo estaba de moda. Me gustaba hacer música hip hop. Usted ha visto a estos jóvenes, ¿verdad?, con los pantalones caídos, que cantan y hacen sonidos raros con su boca, y bailan y se lanzan al suelo y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que yo era en esos años. Y comencé a ocupar programas de computación que me servían para hacer la música para este tipo, para este estilo musical. Y con los años formamos un pequeño grupo con algunos amigos. Algunos de ellos ahora también son adventistas. Y empezamos a hacer música y empezamos a cantar en festivales, en tocatas, en el colegio, en la radio también empezamos a aparecer. En el momento en que nosotros queríamos sacar un CD, yo conocí al Señor. Y mis amigos también, parte de ellos también conocieron al Señor. Y descubrimos que las letras de lo que nosotros cantábamos no alababan a Dios, sino más bien hablaban de cosas groseras, obscenas, de cosas que van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y abandoné la música durante muchos años. Y pensé que eso de la música no iba a ser nunca para mí. Pero con el tiempo el Señor me mostró un nuevo camino y empecé a hacer música para el Señor. Y es interesante, pero la misma forma de componer letras que aprendí haciendo música para el mundo, hoy la empleo para hacer música para el Señor. De hecho, los mismos programas que ocupaba para hacer la música para el mundo es la que hoy ocupo para hacer la música para Dios.
Eso significa que a veces los talentos naturales que nosotros tenemos o desarrollamos y las cosas, usted sabe lo que es un talento, ¿verdad? O qué es lo que es un don, o qué es lo que es una atracción. Es algo que a usted le gusta hacer. Es algo que usted puede hacer por rato, que otras personas se pueden aburrir al lado suyo, pero usted persevera haciéndolo, ¿bien? Y yo no me refiero a bailar, no me refiero a poder realizar un cubo Rubik's, ¿verdad? No nos referimos a cosas banales. Me refiero a cosas que pueden ser utilizadas en las manos de Dios. ¿Bien? Tal vez usted tiene un talento en la cocina, tal vez tiene un talento para dibujar, tal vez tiene un talento manejando programas de edición de video, tal vez tiene el talento para predicar. Tal vez no tiene el talento para predicar, pero tiene el don de hacer amigos. Todos esos talentos pueden emplearse en la obra de Dios. Pero además de entender que Dios nos da estos talentos y que debemos ocuparlos para su obra, ¿cómo podemos guiarnos en la vida cotidiana? En tomar decisiones. Mucha de la voluntad divina está revelada en su palabra. Literalmente, Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. Por ende, entendemos que no debemos adulterar. Y si adulteramos deliberadamente, debemos entender que estamos en contra de la voluntad divina. Pero además de la voluntad revelada y además de los talentos que Él coloca en tu corazón, el Señor te va a ir guiando paso a paso, como lo ha hecho durante muchos siglos con sus hijos. ¿Quién se recuerda de la historia de Balaam, por ejemplo? Balaam, el profeta porfiado, montó una asna e iba rumbo a recibir un precio con el cual él iba a maldecir a Israel. Cuando él recibió este precio, iba hacia el lugar, pero el Señor se lo estorbó. No se lo dijo, no mandó una visión, tampoco se reveló con una epifanía, no tuvo ninguna aparición divina al principio. Lo único que tuvo fue una burra que no le dejaba ir hacia donde él quería. La burra apretaba al profeta contra las peñas. Otras veces tanto se echaba debajo de él. En otras ocasiones se desviaba del camino. De todas esas formas, Dios esperaba que el profeta entendiera que no debía ir hacia un determinado lugar. De la misma manera, sucede con nosotros. Muchas veces cuando vamos a hacer alguna cosa que es contraria a la voluntad del Señor, el Señor nos estorba, no nos permite ir más allá. ¿Bien? Recuerdo una ocasión en que estábamos por ir hacia un lugar a predicar y a cantar. Y íbamos un poco con el tiempo justo. Entonces yo salí de mi casa a tomar un bus. Y el bus se retrasaba y en ese intertanto me di cuenta que no llevaba ni mi celular ni mis llaves. Por esa razón me devolví a casa, golpeé la puerta, ¿verdad? Tomé lo que necesitaba, tomé mi celular, tomé las cosas y cuando volví, mi bus ya salió atrasado. Entonces tomé el bus siguiente y me fui hasta la terminal interurbana donde salen los buses para cruzar el país. Y entonces me tenía que tomar un bus específico que salía a un horario determinado. Pero había llegado lo suficientemente tarde como para que ese bus hubiera ido. Así que yo me puse a reclamar contra Dios y yo decía, Señor, pero si quiero ir a hacer tu obra, quiero ir a un lugar a entregar tu mensaje, quiero a compartir la palabra de Dios, quiero cantar, quiero hacer algo bueno, ¿por qué razón tú permitiste que yo perdiera este bus? Ahora voy a llegar atrasado y tal vez no alcance a participar. Al poco tiempo tomé el bus siguiente y cuando tomé el bus siguiente, este me llevó hacia mi destino, pero iba muy lento porque en mitad del camino había un enorme trancón. Un trancón es eso cuando los
los automóviles se estacionan y no empiezan a caminar y van lento, embotellamiento le llaman en algún lugar, taco le llamamos en Chile, ¿verdad? Y no sabíamos qué es lo que pasaba. Y yo decía, Señor, y además de que voy atrasado, más encima el tráfico me lo impide. ¿Qué cosa? ¿Por qué tú permites estas cosas? Cuando llegamos al cuello de botella, donde estaba la razón, la raíz del trancón, había un accidente de tránsito y el bus que yo debería haber tomado estaba volcado en el suelo. Y entonces yo miré hacia el cielo y lo único que dije fue, gracias Señor. No entendía por qué retrasaste mi viaje, pero ahora lo entiendo y me arrepiento. Gracias Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, a Pablo y a Silas les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, estoy leyendo de Hechos 16, versículo 6 en adelante, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Muchas veces vas a ver estorbos en tus planes en la vida. Y en vez de ponerse a llorar o en vez de ponerse a reclamar o a preguntarle a Dios, es bueno preguntarle a Dios en un buen tono, porque hay cosas que tú y yo desconocemos, pero que Dios conoce desde un principio. Por supuesto, en este caso, no se menciona que Pablo no haya tenido alguna visión, no haya tenido alguna revelación del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu le impidió ir a Misia o a Frigia. Ellos simplemente dedujeron de que Dios les había impedido ir a esos lugares. La Biblia nos dice cómo. Tal vez les pasó lo que a mí y el transporte se les frustró. O tal vez hubieron protestas, o tal vez hubieron algunas cosas que impidieron que ellos fueran. Pero ellos interpretaron que el Señor se les oponía, a pesar de que ellos querían hacer algo bueno. El asunto es que ellos oraban y estoy seguro que estaban un poco frustrados. Estaban tratando de hacer el bien, estaban tratando de hacer lo correcto, pero el Señor se los impedía de alguna forma. ¿Y por qué? No lo entendían. Bien. Finalmente, verso 9, Hechos 16, 9, una noche Pablo tuvo una visión y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice Lucas, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Lo que hicieron, gracias a Dios, no fue porfiar en ir a Misia o a Frigia. Cuando vieron que el Señor le estaba impidiendo la oportunidad de ir a esos lugares a llevar el Evangelio, lo que hicieron fue esperar hasta que Dios abriera una puerta o manifestara su voluntad. Y la voluntad del Señor se manifestó. No sabemos cómo, pero Pablo vio en la noche un sueño y tuvo una visión. Y no sabemos cómo él reconoció que la persona que él veía en la visión era macedonio. Pertenecía al otro lado. Ellos se encontraban en Turquía y tenían que cruzar hacia lo que ahora es Grecia. Tenían que cruzar y entregar la palabra en un lugar diferente. Pero aquí viene lo bonito. Una vez que fueron estorbados y otra vez fueron estorbados, la tercera vez tenían la certeza que Dios los guiaba y por eso Lucas escribe, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Hermano querido, hermana querida, siempre que estés en una encrucijada, cuando no sepas hacia dónde va el camino, haz lo que ellos hicieron. Aunque estés tan defraudado como ellos, detente y espera la voluntad del Señor. Y cuando sea clara, el Señor se manifiesta. Él abre puertas, Él te muestra personas, Él te enseña el camino. No va a bajar un ángel del cielo y te va a decir lo que tienes que hacer.
Pero la voluntad del Señor va a ser clara porque Dios va a hablar en un lenguaje en que tú lo puedas entender. Dios tiene un sueño para mí. Dios tiene un sueño para ti. Dios tuvo un sueño para Sansón. Y por al menos 20 años, Sansón cumplió lo que Dios había soñado. Terminemos esta meditación con una oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos infinitamente por tus propósitos, porque aún antes de nosotros nacer, tú conoces nuestro camino. Nos entregas dones y talentos, nos entregas bienes, nos entregas una familia y nos entregas también tu voluntad. Gracias porque muchos de nosotros, estando perdidos en tinieblas, pudimos conocer tus caminos. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Te rogamos con humildad que nos puedas mostrar cuál es tu voluntad, porque queremos cumplir tu sueño en nuestra vida. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.